Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo formato de Educabet. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de cáncer en nuestras mascotas y para eso tenemos a la doctora invitada, Melanie Torres. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ángelo? Un gusto estar aquí. Como siempre, es bastante enriquecedor estar en cualquiera de tus plataformas y en esta vez me toca inaugurar una de las nuevas modalidades. Correcto. Doctora, muchas gracias. Doctora, para los que no te conozcan, ¿qué tal si nos platicas tu formación y qué te llevó a ser especialista en oncología? Bueno, eh, yo soy médico veterinario egresada de la Universidad de Guadalajara y bueno, me dedico a la oncología clínica en perros y gatos, es decir, al tratamiento y al diagnóstico del paciente con cáncer. Lo que me motivó a estudiar oncología o a dedicarme a la oncología fue porque a mí me gustaba mucho la patología o cómo es que se desenvuelven las enfermedades, ¿no? Justamente en una clase de patología estábamos viendo lo que es la apoptosis. Para quien no lo sepa, la apoptosis es la muerte programada, o sea, todas las células del cuerpo tienen o saben cuándo o se programan desde que nace para morir. Entonces, el saber eso me impactó, ¿no? O sea, ser estudiante de veterinaria y saber que las células desde que tienen su nacimiento saben cuándo van a morir o se programan para morir, me impactó, me interesó mucho el tema y el profesor dijo, pero cuando la célula muta o desarrolla algún tipo de cáncer, el perro o el animal en general desarrolla un tipo de cáncer, aprenden a evadir este mecanismo. Y para mí fue como un shock, como de, ¿cómo fue que, o sea, para empezar, a los animales también les da cáncer? O sea, creo que es ilógico, o sea, que el estudiante veterinario en ese momento como que, ¿de verdad también les pasa? En cuarto semestre, una cosa así. Entonces me empecé a interesar mucho por el tema, empecé a leer y desde ahí pues empezó a apasionarme. Yo me dedico a la interconsulta veterinaria en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, es decir, cuando hay un paciente oncológico en las clínicas, me llaman y atiendo solamente paciente oncológico y colaboro con más de 30 clínicas y hospitales veterinarios en la zona. Perfecto, doctora. Pues, ¿qué te parece si comenzamos? Sé que puede ser como una pregunta muy amplia, pero si nos puedes decir qué es el cáncer. Muy bien, bueno, en términos simples, el cáncer es una mutación genética que ocurre en las células y empiezan a tener una una reproducción descontrolada, es decir, evaden el mecanismo de muerte y empiezan a replicarse. Además de que adaptan o generan la posibilidad de generar metástasis, o sea, de un órgano distante a otro, contagiar la enfermedad, por así decirlo, y crecer o desarrollarse en otro sitio, no solamente en el primario, ¿no? O sea, un crecimiento descontrolado de las células. Perfecto. Puede ocurrir en cualquier célula, Puede en ocurrir en cualquier órgano. cualquier organismo pluricelular, sí. Perfecto. ¿Qué te parece si comenzamos con el cáncer de mama en las hembras? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo o cómo lo vamos a notar o qué podemos hacer si yo tengo una hembra? ¿Qué tengo que revisar en mi hembra para evitar esto? Bueno, el cáncer de mama en perras y gatas es algo bastante común, sobre todo en países donde la esterilización no es algo de rutina. Hay muchos factores que pueden ayudar a evitar o prevenir esta cuestión. Cualquier bolita se sienta en la cadena mamaria, en una hembra, incluso en un macho, cualquier bolita en general, es sospechosa. O sea, hay propietarios que te dicen, no, es bolita de grasa, pero bueno, hay que tener en cuenta que estas bolitas no duelen. Las bolitas cancerosas no generan malestar. Son bolitas que pueden aparecer sobre todo en hembras no esterilizadas. Hay muchos factores de riesgo. La obesidad, factores ambientales también. Se sabe que perritos o incluso personas que viven en ambientes donde hay altos niveles de radiación, tóxicos en el ambiente, cerca de fábricas industriales tienen mayor porcentaje de riesgo. Eh, Además de cuestiones hormonales también, no solamente con las cuestiones del aparato reproductor, sino también
perritas con hipotiroidismo, o sea, que también tienden a la obesidad, y la alimentación alta en carbohidratos, ¿no? Relacionándose con la obesidad. La inflamación crónica, o sea, la inflamación crónica, no solamente en cáncer de mama, la inflamación es el mejor amigo del cáncer, o sea, cuestiones inflamatorias crónicas. Perritas que de repente los propietarios te dicen es que empezó a producir leche y no está gestante, o embarazos psicológicos, o empezó a anidar, o en su celo la pasa muy mal, las tetitas se ponen bastante reactivas, hay la producción láctea, muchos factores son los que pueden ayudar a que propiciar este tipo de cáncer. A desencadenar. Exacto. 2 preguntas, doctora. ¿Qué tan común es en los machos? En machos es muy baja la incidencia de cáncer de mama, pero existe. También existe el cáncer de mama en machos. Y casi siempre los tumores mamarios originarios en la glándula mamaria, porque una cosa es en la región mamaria, puede ser en la piel o en el tejido subcutáneo, pero en la glándula mamaria, en el tejido mamario, también hay tumores en machos y tienden a ser mucho más agresivos. Entonces, también es importante revisarlos. No es tan común como en las hembras, claro, pero sí también hay que checar a los machos. Entonces, hay un mito, no sé si es mito o no, no sé qué opines. Perrita esterilizada joven no tiene cáncer. ¿Esto es cierto o no? Sí, sí es cierto. Realmente se sabe y está bien estudiado desde los primeros artículos que se empezó a investigar sobre el cáncer de mama en perras y utilizarse como modelo para medicina humana, que una perra que se esteriliza antes del tercer celo tiene mucho menos posibilidades de desarrollar cáncer de mama que una perra que se esteriliza después del tercer celo. O sea, esterilizada después del tercer celo ya no hay mucha diferencia, pero antes del tercer celo disminuye hasta un 90% las posibilidades de contraer o de adquirir o desarrollar un tipo de cáncer de mama. Si se esteriliza en el primer celo, incluso se sabe que tienen solamente un 0.5% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama. O sea, las posibilidades son nulas, o sea, casi nulas, ¿no? Entonces, el factor hormonal es una pieza clave, incluso en países donde la esterilización es rutina, el cáncer de mama es rarísimo. En Estados Unidos, en países europeos donde la esterilización es parte de un protocolo de adquirir una mascota, es esterilizarla en cuanto llegue su primer celo o su etapa reproductiva. El cáncer de mama es rarísimo y aquí en México es creo que de los principales cánceres que vemos en el día a día. Entonces es algo que sí vale la pena concientizar a la cultura mexicana y a los países donde la esterilización no se ve como un problema. Incluso pasa mucho que los propietarios te dicen, pues ¿para qué la voy a esterilizar si no quiero que tenga crías? O no sale mi perrita, no la voy a esterilizar. Va más allá de un tema reproductivo, o sea, es un tema de salud. Esterilizar a una perrita lleva muchos problemas, previene problemas oncológicos, hormonales e incluso otros problemas en general. Infecciosos, sí, claro. Pues hay otro mito hablando de esto, que los propietarios, o por lo menos a mí me tocaba escuchar que decían, no, mientras la cruce una vez, ya no va a pasar nada. Claro, incluso también está el mito de que, no, le dio cáncer o se enfermó porque nunca la crucé. La debo de cruzar por lo menos una vez. Sí. Eso es un mito. O sea, lo recomendable es que si no quieres que tu mascota tenga una camada o no es el fin reproductivo del perrito o del gato, esterilizar. Y bueno, el cáncer de mama en perras es muy diferente al cáncer de mama en gatas. El cáncer de mama en gatas es muchísimo más agresivo, ya que más del 90% de los tumores mamarios en gatas, en gatas geriatras no esterilizadas, tumores mamarios característicos o cáncer de mama termina siendo fatal, o sea, es muy, muy agresivo. Cambio en perritas, todavía detectar una bolita a tiempo puede cambiar la sobrevida, incluso se puede controlar muy bien. En gatas no, todavía es más agresivo. Entonces sí vale la pena concientizar la cultura de la esterilización, no solo por fines reproductivos, sino también cuestiones de salud. Muy bien. ¿Y en edad? Dices tercer celo más o menos, pero para la gente más o menos en edad, ¿qué sería lo correcto? Bueno, depende de la raza. El celo se llega a presentar antes o después. Hay razas, las perritas de raza pequeña
tienden a presentar su celo mucho antes que las perritas de raza grande. Ok. Las perritas de raza pequeña pueden presentarlo incluso hasta los 6 meses y las de raza grande o de tamaño grande o gigante pueden incluso hasta el año, ¿no? Entonces, 1 año y medio creo que es la edad adecuada para esterilizar a tu perrita. Muy bien, Y a doctora. tu gatita también. Perfecto. Mencionaste algo. ¿Cómo saber que esa masita no es grasa, no es cáncer, no es agua? ¿Qué debe de hacer? Primeramente, el cliente debe ir al médico veterinario, pero el médico veterinario, ¿qué debe de hacer para estar completamente seguros que eso no es un tumor? Claro, hay que enfatizar que por más la experiencia, creo que vamos adquiriendo experiencia conforme pasa el tiempo y muchas veces a simple vista puedes decir, es muy probable que sea grasa, es muy probable que sí sea maligno, pero no importa la experiencia que tengamos, cualquier bolita hay que analizarla, cualquier bolita aunque parezca grasa, y eso hay que comentárselo al propietario o incluso nosotros como médicos estar conscientes. Mira, esta bolita tiene características de malignidad, de ser benigna, ¿no? Ajá. O de ser maligna, ¿no? También lo puedes comentar. Tiene altas características de ser benigna. Sí parece que pudiera ser de grasa, pero no tenemos ojos de microscopio. O sea, no sabemos. Hay bolitas que parecen de grasa que no son de grasa. Hay tumores súper agresivos que pueden permanecer estáticos por mucho tiempo y aún así que parecen grasa y de repente crecer y resulta que sí era un cáncer súper agresivo. Entonces, no hay que confiarnos. Cualquier bolita, por más pequeña que esté, hay que hacer citología. Es nuestro primer paso. La citología es un estudio menor a una biopsia en el cual con una agujita pico el tumor, recolecto esas celulitas y las veo al microscopio o las mando a analizar con un patólogo al microscopio, que las vean. Es un estudio que no duele o duele muy similar a una vacuna, o sea, es algo muy poco doloroso. Toma unos minutos y el resultado está entre 3 y 5 días. O sea, con eso podemos prevenir mucho el cáncer. Cualquier bolita, tanto médico veterinario, debe de descartar cáncer, aunque sea poco o que parezca poco probable. Y los propietarios, cualquier bolita es sospechosa. No puedo decir es grasa. Y si el veterinario dice que es grasa, duden del veterinario. O sea, Sí. no hay que estar seguros hasta que se mande a analizar. O sea, cualquier bolita es sospechosa hasta que se compruebe lo contrario. Y es que es complicado. La doctora y yo trabajábamos juntos y te tocaba ver muchas veces que el veterinario, en todas las veterinarias, le da la opción al cliente de analizar o no. Creo que ese es el principal error, porque tú no estás seguro más que cuando el patólogo te diga, es un lipoma, o qué tal que es un liposarcoma. O sea, no sabes. Tú como médico te proteges y sabes que tiene el paciente, y el paciente o el dueño sabe que su paciente, su mascota, tiene cáncer o no tiene cáncer. ¿Qué hacer, por ejemplo, o tú qué aconsejas como para prevenir? Porque bueno, ya dijimos que podemos ver bolitas en todo el cuerpo, pero también puede ser algo que esté interno. Claro. ¿Qué podemos hacer o qué hay que cambiar en la cultura quizás para hacer algunos chequeos? No sé qué opines. Ok, mira, uno de los chequeos más importantes es que después de los 8 años hagamos un perfil geriatra. Y muchas veces en clínicas nos venden ese perfil geriatra, que tal vez no se llama perfil geriatra en todas las clínicas, pero es un conjunto de estudios que se le hace al perro mayor a 8 años para ver su estado de salud en general. Es biometría hemática, que evalúa glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, química sanguínea, en general funcionamiento como general de hígado, riñón, páncreas, cuestiones de electrolitos y demás, y estudios de imagen, ultrasonido y radiografía. Porque recordemos, el cáncer es silencioso y al principio no da señales, no duele, no molesta. Entonces, y tenemos la falsa creencia, tanto algunos médicos que no están tan relacionados con el cáncer como los propietarios que me dicen, es que no creo que esté enfermo, no le duele, él está comiendo como si nada, esa bolita la tiene desde hace 2 años y apenas creció, dudo mucho que sea cáncer. Entonces, realmente hay que tener en cuenta el cáncer es silencioso, incluso en humanos, por eso nos mandan a hacer chequeos, ¿no? Sobre todo en cáncer de mama, que también es muy común, te recomiendan que después de cierta edad, una vez al año, te estés checando para detectarlo a tiempo, porque al principio es silencioso, al principio no duele. Entonces, justamente
igual en los perros. Yo recomendaría que después de los 8 años hagamos estos estudios de base, que son estudios de sangre y estudios de imagen, radiografía y ultrasonido, o que lo recomendemos también como médicos veterinarios, como de, ¿sabes qué? Es importante hacer estos estudios. Y tú como propietario también, pues, a ser consciente que después de los 8 años hay más probabilidad de encontrar cualquier otra enfermedad, incluso degenerativa, degenerativa como por ejemplo ósea, enfermedades articulares, y cáncer, o crónicas como cáncer, cardiológicas, renales. Entonces, estar checando después de los 8 años puede prevenir y ayudar a que el perrito o la mascota viva muchísimo más. En el caso también de los gatos es muy común. Todavía los gatos dan menos señales, entonces con mayor razón. Perfecto, doctora. Es muy común en otros países, me ha tocado platicar con otros médicos, que en vez de... Sabemos que algunas vacunas, y quizás de un poquito de controversia, pero una vacuna bien cuidada puede durar más de un año. Entonces, en otros países no van cada año a vacunarse, pero van cada año a hacer este tipo de estudios para prevenirlos. Claro. El detalle es que todavía en México, me atrevo a decir que la gran mayoría, hasta que el perro está mal, lo lleva a revisar. Sí, lamentablemente nos falta un poco de cultura de prevención. Creo que la medicina de prevención, tanto en la vacuna como en los estudios prontos como estos que estamos mencionando, son fundamentales para el diagnóstico temprano, valga la redundancia, de las enfermedades. Se puede hacer mucho. Entonces, llevamos al perrito o al gatito cuando lo vemos muy mal o que, ya lleva 3 días sin comer, y a veces queremos que nos atiendan como emergencia cuando pudo prevenirse cuando inició desde el primer síntoma o incluso antes, como esta cultura que intentamos acercarnos a los países primermundistas, que se hacen estos chequeos de rutina. Muy bien, doctora. Vamos a cambiar un poquito el tema, ¿o no? Pero hay una pregunta que también es muy común referente a la enfermedad, el TBT. No sé si sea enfermedad o si me puedas corregir. ¿Qué es el TBT? Bueno, el TBT es un tumor venéreo transmisible. Como su nombre lo dice, se transmite vía venérea y bueno, se contagia. Es uno de los pocos tumores que tiene la habilidad de contagiarse o de la célula tumoral, transmitirse al tejido enfermo o al tejido lesionado. Los perros, los demonios de Tasmania y algunos peces son los únicos que tienen, no solo los perros, los canídeos, los demonios de Tasmania y algunos peces son los únicos animales que tienen la habilidad de contagiarse un tumor. Y bueno, el tumor venéreo transmisible se contagia en mucosas lesionadas. Por el tipo de coito que tienen los perros, que quedan como prensados, se puede lesionar un poco y transmitirse. Solamente el perro enfermo contagia, ¿no? O la enfermedad. Este tipo de enfermedad es bastante común en perros que no tienen un control reproductivo, que no están esterilizados, y que viven en la calle o que tienen acceso reproductivo con cualquier otra mascota, ¿no? No se puede catalogar como tal como un tipo de cáncer porque es una mutación que sí se le da a las células y las células tienen este crecimiento o esta reproducción descontrolada, pero se adquiere. No está de manera genética, o sea, se adquiere por el contagio. No solamente puede estar en la cuestión genital, sino también se puede contagiar a cualquier mucosa lesionada. Perritos con rinitis es muy común en la nariz porque si tienen una lesión o una infección en cavidad nasal, su comportamiento social es el olfateo de los genitales. Correcto. En la lengua, el lamido de los genitales, incluso a los otros perritos, ¿no? En el coito, también perritos con esta con este control o poco control reproductivo, o perritos que están en situación de calle, tienen más posibilidad de contagiarse. Y otra cosa es que también se trata con quimioterapia. La quimioterapia o el quimioterapéutico es un medicamento que ayuda a atacar esas células, bueno, dependiendo del tipo de quimioterapéutico, pero en general es un medicamento que ayuda a controlar esas células que tienen un crecimiento muy acelerado. Entonces, las células del tumor venéreo tienen un crecimiento descontrolado y por eso es que también se trata con quimioterapia. Entonces, ¿es cáncer o no es cáncer?
Es una controversia porque incluso hay artículos del 2019 en el que se está, o artículos ya de recientes, menos de 7, 10 años de antigüedad, que se compara con una cuestión viral, tipo como el papiloma, pero afortunadamente también tenemos otros estudios que comprueban que su crecimiento celular en cajas de Petri o aisladas. Entonces sí se puede considerar como un tipo de cáncer, pero también es una enfermedad contagiosa. Entonces, el origen como tal, todavía hay mucha discrepancia si es o no cáncer por el tipo de origen del tumor. O sea, todavía no tenemos una respuesta si hay algo viral también por ahí, porque incluso se ha encontrado en el ADN de las células del TBT, se ha encontrado en el ADN partículas virales de papiloma y demás que ayudan a que se contagie. Incluso, pues por eso también nos recomiendan manejarlo con guantes. Ajá. No porque se contagie a las personas, no se contagia a las personas, solamente se contagia, pero se ha encontrado ADN de papiloma o ADN viral de papiloma en el tumor venéreo. Entonces sí, es complicado. A mi punto de vista, no es un cáncer, es una enfermedad contagiosa que se trata como cáncer. Doctora, entonces para la gente que no sepa cómo se presenta, ¿qué notaríamos en los genitales de tanto del perro como de la hembra? Bueno, esto es importante recalcar, que las personas primero cuando rescatan a la mascota no notan nada, o pueden no notar nada porque el contagio puede ocurrir en el coito, pero puede pasar hasta 6 meses, un año y medio para empezar con los signos. O sea, no es inmediato que se tuvo el contagio hoy y mañana ya empiezan los signos, ¿no? Porque esta enfermedad depende mucho del sistema inmunológico. Podrían detectar, sobre todo en las hembras, descarga vaginal, generalmente sanguinolenta, como si estuviera en celo, pero ya duró más tiempo. O ya la esterilicé, o la rescaté de la calle, en cuanto la rescaté, la esterilicé y, sorpresa, a los 2 meses está con un sangradito. Descartaron que hubiera ahí un problemita hormonal, un remanente ovárico, y bueno, encontraron que efectivamente en la mucosa hay una bolita. Muchas veces los tumores no son visibles, empiezan con un pequeño sangradito, tanto como hembras como en machos. En machos a veces es un poquito más difícil porque el sangradito se puede ocultar o el macho se lo está lamiendo y no se nota tanto, o en la orina también se confunde. Además que en el macho el tumor, por el tipo de coito que tienen, es en la base en la base del genital. No lo vemos. No lo vemos. No lo vemos. O sea, a simple vista no se ve. Y en las hembras se puede notar un poquito más porque en la vulvita se alcanza a percibir más rápido. O sea, a veces se ve como si estuviera en un celo que no termina. Pero recordemos que no solamente en los genitales puede haber el contagio. También en la cuestión nasal, en la cuestión cutánea. Muchas veces son heridas que están como ulceradas, o en la cuestión nasal también son sangrados constantes. Así es. Sí, sí me tocaba ver diferenciales. Pensaban que eran tumores de otro tipo y resulta ser que era TBT. Aquí algo que me gusta recalcar es que ahorita que el doctor Ángelo me preguntó si el TBT es como cáncer o no, yo comenté que es una enfermedad contagiosa que se trata como cáncer, pero tiene un pronóstico muy bueno, o sea, se cura al 100%. Esto es importante. Cuando sospechamos de un TBT o de un tumor venéreo, es bien importante confirmar el diagnóstico porque el TBT se cura. O sea, se cura al 100%, tiene un pronóstico muy bueno con quimioterapias. El pronóstico es distinto a lo mejor a veces otro tipo de cáncer, ¿no? Muy bien, doctora. Pues pasemos al tema de quimioterapias, de los tratamientos. Sé que depende el tipo de cáncer, el tipo de tratamiento, pero en general, ¿qué tal las quimioterapias? Siempre la gente, desde que tú le dices al propietario que tiene cáncer y ellos tienen algún familiar o incluso ellos tienen cáncer, es una palabra muy fuerte que muchas veces tratamos de evitarla. Y cuando hablamos de quimioterapia, pues también muchas veces no quieren porque ellos tienen la idea de lo que nos pasa a los humanos, pues muchas veces, otras no. Uh-huh. No sé qué me puedas aportar de eso. Claro, decir cáncer, desde un inicio las personas se asustan o me dicen, ay, pobrecitos perros. O sea, las personas que no tienen una mascota con cáncer,
o conocidos me dicen, ay, qué feo, te dedicas a algo con cáncer, qué triste, qué mal, ¿no? En general hay que tener en cuenta varios puntos, ¿no? El cáncer es una enfermedad crónica como cualquier otra enfermedad crónica. A final de cuentas es una enfermedad que propicia por una mutación genética, pero sí es una enfermedad crónica que muchas veces, si se detecta a tiempo, tiene opción a cura o a controlarse. El decir cáncer nos asusta muchísimo, pero hay otras patologías que pueden ser más devastadoras que un cáncer. El dueño no se asusta cuando le dices, tiene una enfermedad cardiológica. Y una enfermedad cardiológica avanzada, a veces son pacientes que en 3 meses se puede ir, la expectativa de vida es corta. Y le dices cáncer y no, ya se puso a llorar, está muy triste. El tratamiento oncológico es muy distinto al tratamiento oncológico en mascotas. El tratamiento oncológico en humanos es distinto. No quiero decir que los medicamentos sean distintos, sino que la tolerancia de las mascotas, perros y gatos, al tratamiento es muy buena. Es decir, la mayoría de los perros y gatos tienen pocos efectos adversos, a diferencia de las personas, que nosotros somos muy quimiosensibles, tenemos alta posibilidad de presentar efectos adversos severos. Bueno, incluso hoy en día los tratamientos oncológicos son más amigables, ¿no? Eso también es otra cosa, incluso en humanos. Los perros tienen alta tolerancia al medicamento oncológico por muchas razones. La mayoría de las veces las dosis oncológicas o del medicamento son mucho menores a las dosis que se utilizan en humanos. Ese es un punto. Otra, el umbral del dolor del perro y del gato es muchísimo más alto. Yo he visto, y tú también no me dejarás mentir, he visto pitbulls eviscerados que te mueven la cola. Fracturados. O sea, fracturados que quieren apoyar. Yo me esguinzo y ya no apoyo. Sí, a final de cuentas, creo que la tolerancia al dolor es muy distinta. Y otra que es muy importante, pero a veces no concientizamos, es que el perro no tiene conciencia de la enfermedad. Él se ve sangrando y se lame la herida. Hay personas que ven sangre y se desmayan. O sea, el simple hecho de tener conciencia de la enfermedad puede afectar una cuestión tanto inmunológica, inmunosuprimir, o ir con cierto temor o ir predispuesto a que algo malo va a pasar. Los perros no tienen este factor, por ende tienen además la tolerancia, ¿no? Que ayuda. Fíjate que exactamente, yo creo que va mucho ese juego. Cuando a ti te dicen que tienes cáncer, obviamente la mayor parte de la gente se deprime y eso no ayuda para nada al tratamiento. La gente que te ve triste, o sea, no sé, no ayuda para nada el que tú sepas o estés consciente que tienes tal enfermedad. Siento que ellos, como no saben, o eso creemos, porque es un tema súper controversial el hecho de la conciencia, ya lo platicamos con el doctor Oscar, no hay muchos estudios, pero ayuda demasiado. Entonces, siempre también otra parte es que el tratamiento de quimioterapia va acompañado de una cirugía en su mayor. Sí, claro. Incluso los tratamientos, creemos que el tratamiento al cáncer solamente es la quimioterapia o la radioterapia, pero en realidad muchas veces el tratamiento es 100% quirúrgico. Por ejemplo, volvemos al cáncer de mama. Un cáncer de mama detectado a tiempo, la cirugía puede ser el único tratamiento, junto con la esterilización, porque recordemos que la cuestión hormonal también es muy importante. Una cirugía, retirar las mamas afectadas, puede llegar a ser curativa, puede llegar a ser suficiente para controlar la enfermedad. O sea, hay tratamientos quirúrgicos, hay tratamientos endovenosos, hay tratamientos orales y hay tratamientos locales. O sea, no todo es un medicamento que va a matar al paciente lentamente, porque también eso es muy común, que llegue el propietario y me diga, no, es que mi papá, mi mamá o yo tuve cáncer, me fue muy mal, no quiero que sufra, y eso es lo primero que te dicen, no quiero que sufra. Y muchas veces el paciente la pasa peor sin el tratamiento que con el tratamiento. Claro, esto depende mucho del tipo de enfermedad, de la etapa en la que estemos detectando el problema, realmente también de la localización del tumor. O sea, son muchos factores, pero me gusta concientizar que el cáncer sí es una enfermedad agresiva, pero muchas veces es una enfermedad tratable, así como la diabetes, ¿no? Que no se cura, pero se trata
con la insulina. Sabes que el paciente diabético no se va a curar, pero con el tratamiento de la insulina o con otras medicaciones puede tener una calidad de vida mucho mejor que sin tratamiento. Justamente también así el paciente oncológico tiene la enfermedad que probablemente no se cure, pero con un tratamiento puede vivir bien más tiempo y además no es algo que conlleva sufrimiento, ¿no? Porque también me toca mucho que a veces ni siquiera te quieren escuchar de que no quiero que sufra, no quiero quimioterapia. Llegan y no les he explicado nada, me dicen, doctora, mi perrito tiene cáncer, le detectaron esto, pero desde una le digo que yo no quiero que sufra, no quiero que le hagan quimioterapia. Y es como de, ok, déjame, primero te informo, déjame, primero te explico qué es lo que tiene, vemos las opciones y ya después decides. No hay que cerrarnos y hay que entender que sí es algo agresivo, pero puede ser no tan malo. Y es que es primero la palabra lo cega, otra, malinformación. Si tú ya sabes que tienes cáncer, vas al oncólogo. Como humano, no vas al médico general. Entonces, siempre invitarlos a que vayan al oncólogo. Cada enfermedad tiene un especialista y en medicina veterinaria ya tenemos. Aquí en Guadalajara, en México, yo creo que en todo el mundo ya hay especialistas. Entonces, los invito a que vayan con especialistas, escuchen qué opciones. Obviamente depende del paciente, del tipo de cáncer, de todo. Pero de verdad, otra cosa importante, 1 año en un perro o en un gato no es lo mismo 1 año en nosotros. No, y eso es muy importante porque a veces les digo, bueno, la sobrevida promedio es 1 año, ¿no? Y me dicen, pero qué poquito. Y ahí les digo, ok, el metabolismo celular de un perro es mucho más acelerado que el nuestro. Un perro al año ya alcanzó una edad reproductiva, tal vez no óptima, pero ya alcanzó una edad reproductiva. Una persona de 1 año apenas está caminando. Entonces, como que a veces no nos cae el 20 que la edad en ellos o que el tiempo en ellos metabólicamente es mucho más acelerado. Un perro en promedio vive entre 12 y 15 años. Puede ser más, dependiendo de la raza, puede ser menos, pero un promedio, ¿no? General. Entonces, cuando dices que la expectativa de vida es 1 año y medio, es un 10% de la vida. Sabiendo que una persona vive, aquí en México, la edad promedio, la sobrevida promedio, es de 75. Entonces, si te dicen un 10% son casi 8 años. Entonces, que te digan que con un tratamiento puedes extender ese tiempo, a lo mejor no se te hace tan poquito, ¿no? Pero cuando lo pasas al perro, dicen, no, ¿para qué le hago el tratamiento si nada más puede vivir 1 año? Es como de, bueno, es distinto. Sí. Además, bueno, es que va todo de la mano. Pero sí, yo los invito a que siempre se asesoren de un especialista. No critico a los médicos generales, pero también hay que saber hasta dónde podemos llevar ese pacientito. Y está muy padre reconocer, incluso como especialista, hasta dónde llegas. Exactamente. Yo soy muy consciente, tengo un paciente con un tumor cerebral, yo me encargo del oncológico, pero también tengo que ir de la mano con el neurólogo. Correcto. O sea, no, aunque sea cáncer, pues es un tumor que también requiere de otro especialista y en medicina humana es así. O sea, el dermatólogo no es el que trae al mundo a los niños. O sea, a final de cuentas el dermatólogo ve dermatología nada más, ve piel. Y justo si tengo un paciente con problema o cáncer de piel, yo me encargo del oncológico, pero también puedo ir de la mano con el dermatólogo para las cuestiones secundarias. Recordemos que la inflamación es el mejor amigo del cáncer. Muchas veces inician con problemas dermatológicos que ya estuvo tratando el dermatólogo y en su momento sí eran dermatológicos, son inflamatorios en la piel, pero puede detonarse también un cáncer. Ajá. Muy bien. Doctora, ¿y los efectos secundarios también ellos se quedan pelones? Como las personas pierden pelo. La quimioterapia es un punto importante. Bueno, en la quimioterapia ya mencionamos que los efectos adversos son menores, pero no porque sean menores quiere decir que no ocurran. Okay. Sí pueden ocurrir, claro. No hay que decir, ay, si le doy quimioterapia es como si le diera agua, ¿no? Se sabe que alrededor del 70% de los pacientes felinos y caninos, el 70% de los pacientes sometidos a tratamiento oncológico pasan un tratamiento asintomático, o sea, como si nada. Okay. Los efectos adversos más comunes son vómito, diarrea e inapetencia.
la pérdida de pelo, en general, solamente con algunos medicamentos puede haber una pérdida de pelo, pero es menor al 10%. O sea, por el tipo del ciclo del pelo y ocurre más en perritos con un tipo de pelaje rizado y blanco. Ese pelito es más débil y tiende a perderse. No pierden el pelo corporal, pero la mayoría de los perros y gatos sí pierden el pelo facial, es decir, los bigotitos, las cejas y las pestañas. O sea, sí se quedan sin bigotes con cierto tipo de quimioterapéutico, no todos, pero sí. Y bueno, cabe aclarar que cuando ocurren esos efectos adversos por quimioterapia, que son vómito, diarrea, inapetencia, los más comunes son altamente corregibles. No es como que la va a pasar todo el tratamiento con vómito, todo el tratamiento con diarrea, o sea, todo el tiempo del tratamiento. Generalmente son controlables y muchas veces me pasa que me escriben, me dicen, oiga doctora, mi perrito tuvo su quimioterapia hace 3 días y hoy ya no me quiso comer. Bueno, hay que intentar con algo más palatable, a lo mejor alimento húmedo. En cuanto incentivamos con algo más palatable, la mayoría de las veces se corrige. Okay. Vómito también con un medicamento, la mayoría de las veces se corrige, pero tampoco hay que confiarnos. Hay que estar bien conscientes que los efectos adversos se pueden complicar y hay que estar bien al pendiente. ¿Y hay pacientitos que no toleran la quimioterapia y de plano no se puede dar? Sí, y es algo que yo comento también, dependiendo de la patología, pero les comento a los propietarios. Mi objetivo o el objetivo de la oncología veterinaria es dar más tiempo con calidad de vida, cuidando que el paciente viva más con un tratamiento que genere cambios biológicos o que genere cambios a nivel celular, pero que tampoco sea tan tóxico para quitarme la calidad de vida. O sea, el tratamiento menos tóxico posible que dé más tiempo de vida. Bueno, además que depende mucho, ¿no? Si el cáncer es la única enfermedad o no, porque llega muchas veces que el cáncer no viene solo. El paciente, como la mayoría de los pacientes con cáncer, ya tiene una enfermedad en una edad avanzada o se diagnostica en su mayoría a perros con mayores a 8 años, ya tienen otras enfermedades como enfermedades cardiológicas, enfermedades renales, enfermedades hormonales, que sí pueden propiciar a que no toleren también ciertos medicamentos. Y yo les comento mucho a los propietarios, vamos a intentarlo. O sea, la única manera de saber si tu perro está en ese 70% de pacientes que no tiene efectos adversos es intentándolo. O sea, yo no te puedo garantizar que si le damos el tratamiento le va a ir bien, pero tampoco te puedo garantizar que le va a ir mal. Okay. Las probabilidades de que le vaya bien son más altas, pero la única manera de saber que a Firulais o a tu perrito en especial le vaya bien es intentándolo. Sí, claro. Y también me gusta comentarles, hay que dar el tratamiento. O sea, lo damos, si le cae mal, pues ya no se lo damos, no pasa nada, buscamos otra alternativa paliativa, que a lo mejor no va a ser que viva más, pero que la pase mejor. Porque mi objetivo no es que viva unos 3, 4 años más, pero pasándola terrible. O sea, que viva lo más que se pueda, pero pasándola bien. O sea, un equilibrio. Perfecto, doctora. ¿Y aparte de la quimioterapia, existen otros tratamientos? Claro, comentamos que está la quimioterapia endovenosa, quimioterapia oral, cuestiones inmunológicas, inmunoterapias, que bueno, también eso es un tema que apenas está llegando aquí a México. Las cuestiones de la radioterapia, que son terapias locales, la electroquimioterapia. Okay. Sí, realmente tenemos más. Y la cuestión quirúrgica también, que muchas veces un tratamiento quirúrgico, porque no concientizamos que la cirugía también es un tratamiento. Muchas veces la quimioterapia es un tratamiento adyuvante que va después, que ayuda al primer tratamiento. En algunos casos la cirugía es el 70% del tratamiento y la quimioterapia solamente un 30%, porque me pasa mucho que incluso colegas que no están tan relacionados al tema me dicen, pues tiene un tumor, dale la quimio. Y es como de, ok, depende del tipo de tumor, hay tumores que sí son solo de quimio, pero hay otros que no, que primero la chamba es quirúrgica y que son poco responsivos a la quimio. O también la radiación, ¿no? Pasa mucho que tenemos el centro somos muy afortunados que tenemos el centro de radioterapia muy cerca, que dicen, no, pues mételo a radiación. Y no es candidato a radiación, hay que ver, no todos, que claro,
gran porcentaje de pacientes son candidatos a una radiación, habría que valorarlo también con el radiooncólogo, porque también hay subespecialidades, o sea, oncología clínica, que yo me dedico a oncología clínica, oncocirugía, radiooncólogo, o sea, en general es muy amplio la subespecialidad. Hay muchísimas opciones. Muy bien, doctora. Algo que se me pasó decirte es, ¿qué opinas? Esto es para los tutores. Mi perrita ya tiene un tumor en las mamas, pero solo le quitan el tumor, no la esterilizan. ¿Eso es correcto? No, realmente lo ideal es que se haga el tratamiento quirúrgico, sí, bien, pero también en la cuestión de la esterilización. Recordemos que el tumor, o ya lo mencionamos, que los tumores mamarios están relacionados o tienen que ver la cuestión hormonal. Además, en cáncer no se vale solo quitar la bolita y no se vale entrar a ciegas. Hay que saber qué es. Antes de meterlo a cirugía tenemos que saber si tiene características celulares compatibles con malignidad. Hacer la citología, que ya hablamos de eso. Pero un tema muy importante, en tumores mamarios se recomienda actuar agresivo. ¿Por qué? Porque la primera cirugía, muchas veces incluso sin citología, porque la citología puede ser un arma de doble filo, de que los tumores tienen, no es un tumor que presente como la misma celularidad en toda su superficie, es bastante heterogéneo. Si yo punciono, puede ser que en una zona solamente haya inflamación, en otra zona solamente me detecte un tumor benigno. Entonces, puncionar un tumor de mama es peligroso, no porque se vaya a diseminar el cáncer ni nada, porque a veces también dicen, no se punciona porque le vas a regar el cáncer. No es cierto. No nos va a dar la información o nos puede dar un falso negativo. Nos puede decir, no es cáncer, dejamos el tumor ahí. Lo ideal es que en cáncer de mama actuemos agresivo de una vez, y la mayoría de los cánceres no se quita la bolita nada más y ya. O sea, sabemos que los tumores son una punta de un iceberg. O sea, si tenemos un tumorcito, el tejido que está alrededor, aunque se vea sano, la mayoría de las veces no está sano. Entonces, si tenemos un tumor en la mama, muchas veces se retira las mamas que comparten irrigación sanguínea y linfática y el ganglio. O sea, se debe de hacer una cirugía agresiva. ¿Qué pasa si lo llevamos a nuestra perrita por una bolita y se la quitaron la bolita nada más? Estaba en la mama, ¿no? Nos llega un diagnóstico, toda bolita mándala a analizar, nos llega un diagnóstico de que sí era cáncer de mama y solo se quitó la bolita. Bueno, pues se hacen cirugías de segunda intención, es decir, se vuelve a entrar a quirófano, ahora sí se esteriliza y se quita el tejido más amplio junto con el ganglio. Se vuelve a mandar a analizar para ver si ahora sí ya quedó libre. Dependiendo del grado, porque hay grados, hay malignidad, hay tumores de grado bajo, de grado medio, de grado alto. Dependiendo del grado ya vemos si la cirugía fue suficiente o fue el único tratamiento. Cabe la posibilidad que la cirugía fue 100% del tratamiento, o ya depende del grado y otros criterios celulares si damos tratamiento oncológico o no. Muy bien, es que es un tema súper extenso porque, por ejemplo, yo que me dedico a la anestesia, desde anestesiar a un paciente oncológico es completamente diferente a un pacientito sano. Ese nos va a dar otro tema para otro podcast completo. El cirujano, él no usa el mismo material cuando entras a cavidad a cuando quitas un tumorcito. Pero bueno, doctora, ya para ir concluyendo, ¿qué tipo de cáncer es el más común que tú revisas aquí en la zona metropolitana? ¿Cuál es el más común? De los más comunes está el cáncer de mama en perras, que ya lo comentamos, el linfoma, que es un tipo de cáncer que afecta al torrente linfático. Tenemos torrente sanguíneo y torrente linfático. Linfoma y tumores cutáneos o cáncer de piel también son de los más comunes. Muy bien. Entonces, cualquier bolita externa que noten, reitero, parece repetitivo, pero de verdad es que aunque parezca que no, en que su perro está súper sano, cualquier bolita hay que llevarlo al veterinario. Sí, cualquier crecimiento anormal puede ser cáncer. Exacto. Y no sabes hasta que tengas un estudio de patología. Exacto. No hay más. ¿Qué opinas, doctora? ¿Por qué hay tanto cáncer en la actualidad en las mascotas? ¿O por qué se diagnostica? ¿Antes no se diagnosticaba? ¿Cuál es? Hay varios estudios al respecto. Incluso un estudio retrospectivo en cáncer hablaban que en los 90s, en los 80s, un Golden Retriever vivía hasta 6, 8 años. Okay. Hoy en día, un Golden vive aproximadamente 14. Yo he visto más longevos, ¿no? De 16 incluso. Sí. Entonces, es un punto, ¿no? Que los perros ahora, por los cuidados que
les tenemos la medicina preventiva, buena alimentación y muchas otras cuestiones, llegan a ser más longevos. Y recordemos que el cáncer es una mutación genética. Si el perro está más viejito o el gato está más viejito, tiene más posibilidad de desarrollar alguna mutación porque nuestras células están en constante cambio. Okay. No son las mismas que tenemos siempre, ¿no? Están replicándose. Entonces, el hecho de que un perrito o un gatito sea más viejito puede propiciar a que desarrolle la enfermedad. Otra, la conciencia de el medio ambiente también puede ser un factor, y poco a poco tenemos más la cultura de la alimentación, pero antes la alimentación no al perro no se le tenía un alimento especial, se le daba sobras de lo que comíamos. Entonces también la alimentación nos ayuda ahora a prevenir, pero también la cuestión de la longevidad. Fíjate que ese es otro tema. Estas opiniones son personales, obviamente, pero ¿qué opinas? Hay mucha gente que cree que las croquetas dan cáncer. Entonces van a dieta BAF o desperdicios como antes, porque ellos achacan que antes no daba cáncer, pero antes no daba cáncer porque no le daba chance al cáncer de aparecer. La mascota moría antes. Entonces, no sé qué opinas, doctor. Y aparte no había esta cuestión de diagnóstico, ¿no? Correcto. Hoy en día tenemos más la cultura, y afortunadamente, de que cualquier cosa que le notemos, lo revisamos. Y antes no, el perro no era tan cercano a nosotros, no solamente no alcanzaba a llegar o el perro no vivía tanto para tener un diagnóstico de cáncer, Correcto. sino que no se diagnosticaba, y muchas veces el perrito amanecía o moría en el patio y decías, ay, murió de viejito, pero no sabías de qué moría, ¿no? Entonces, sí, hoy en día sabemos que o tenemos más la cultura la cultura del alimento, y bueno, entonces dar una dieta, y es una pregunta bastante común que me hacen los propietarios, es que no le quieren dar croquetas porque creen que es algo muy procesado y que va a enfermarse, ¿no? Y la verdad es que no es cierto. Una croqueta de buena calidad, porque hay muchas calidades. Sí, claro. Y hay calidades comerciales que son con alimento de baja calidad, que solamente sirven para llenar el estómago y mantener, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera son nutritivas, las dietas muy comerciales. Entonces, esas dietas pues sí, probablemente pueden generar problemas en la salud, pero si tenemos una dieta de buena calidad, recordemos que las croquetas de buena calidad, de calidad premium o super premium, están formuladas por nutriólogos veterinarios. Ya quisiera yo comer algo así que con un alimento en pequeña porción cumpla todos los nutrientes que necesito. Entonces, las dietas BARF son un arma de doble filo porque no son hechas por nutriólogos veterinarios. Muchas veces las formulamos en casa, sí, con ingredientes naturales, pero dejamos muchas deficiencias de calorías que llegan a requerir nuestras mascotas. No hay un balance, y hay que recordar que en cada etapa, incluso cada raza, necesita ciertos requerimientos. Exacto. Entonces, las dietas formuladas o de muy buena calidad pueden ayudarnos mucho a prevenir estos problemas. Incluso ya una marca sacó un alimento que ayuda, ¿no?, al paciente oncológico. Sí, hay una marca que justamente sacó el alimento para el paciente oncológico, pero incluso ahí no está recomendada para todo el paciente oncológico, porque es una dieta hipercalórica que está recomendada cuando el paciente está perdiendo peso, también no se puede dar en el paciente renal, que sí hay que saber también como veterinario qué dieta es ideal para el paciente oncológico y no oncológico también. Por eso acérquense al médico veterinario. O sea, la dieta es una cuestión bien compleja que no debemos de subestimar. Muy bien, doctora. Doctora, ¿el cáncer se hereda? O sea, si yo tengo una perrita que murió de cáncer, ¿tengo que tener más cuidado con su hija, si la tuviera? Sí. Las cuestiones genéticas y raciales, incluso hay cánceres que son más comunes en ciertas razas, pero también la predisposición genética tiene que ver. ¿Cuál es la diferencia entre genética? Bueno, que es heredado, ¿no? De la mamá a la hija, de la abuela a la hija y así, ¿no? De la abuela a la nieta y demás. Y la cuestión racial, por cuestiones que son que se heredan por las cuestiones de la selección genética en razas o las características que buscamos, así como buscamos que los schnauzers tengan ciertas características físicas, también se heredan
de generación en generación, pero también se heredan cambios genéticos que propician o que son más, generan predisposición al cáncer. Entonces sí, la cuestión racial es un factor y la cuestión genética también. Si mi perrito tuvo cáncer y tuvo perritos, tuvo descendencia, o mi gatita tuvo descendencia, pues es más probable que ocurra. Y en gatos es otra cosa también. En gatos el cáncer es bien distinta. La mayoría del cáncer en gatos va relacionado a una cuestión viral o infecciosa, no tanto como en perros, que es genética. Que sí, también hay cáncer por cuestiones que no son simplemente virales en gatos, pero siempre que nos diagnostican una cuestión oncológica en un gato, hay que hacer pruebas para descartar enfermedades virales. Doctora, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan interesante. En conclusión, yo creo que lo más importante es acérquense a los especialistas, tanto tutores como médicos, los invitamos para que el gremio crezca, para que las mascotas estén mejor, tenemos que hacer equipo. Doctora, no sé si quieras compartir tus redes sociales, dónde te podemos encontrar si alguien te quiere localizar. Claro, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, me encuentro como M-Oncovet, E-M-E, es corto de Melanie, Okay. Oncovet. Igual va a aparecer aquí para que no tengan dudas. Igual ahí si alguien quiere acercarse y preguntarme o agendar una cita, con mucho gusto ahí están mis redes. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por vernos y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora. Hasta luego, un placer siempre estar aquí.